Hola, y bienvenido a Leyendas Oscuras. Hoy os contaré la historia de la cabaña solitaria en el bosque de Blackwood. En lo profundo de los bosques oscuros y densos de Blackwood se encontraba una cabaña antigua y solitaria. La leyenda local decía que esta cabaña estaba maldita, y nadie osaba acercarse a ella después del anochecer. Era un lugar donde los sueños se convertían en pesadillas y la realidad se mezclaba con la fantasía de una manera aterradora. La historia comenzó en una noche fría de octubre, cuando un grupo de amigos aventureros decidió desafiar la superstición y pasar la noche en la cabaña de Blackwood. Habían escuchado muchas historias sobre la casa embrujada, pero atribuían la mayoría de ellas a leyendas urbanas y cuentos de miedo. Convencidos de que la cabaña era simplemente una casa abandonada, se equiparon con linternas, mantas y suficiente comida para sobrevivir una semana. Lo que no sabían era que estaban a punto de adentrarse en un mundo de horror inimaginable. El grupo estaba formado por 4 amigos. Sarah, una joven intrépida y valiente. Mark, un chico escéptico que no creía en fantasmas ni monstruos. Emily, la amiga supersticiosa que siempre creía en lo paranormal. Y Michael, el atleta del grupo que había aceptado el desafío simplemente para demostrar que no le asustaba nada. Cuando llegaron a la cabaña de Blackwood, el viento aullaba y el bosque parecía susurrar secretos siniestros. La cabaña se alzaba en medio de la noche, con sus ventanas rotas y su fachada en estado deplorable. Sarah, la líder del grupo, abrió la puerta con una risa nerviosa y entraron en la oscuridad. En el interior, la cabaña estaba cubierta de polvo y telarañas. Los amigos comenzaron a hacer chistes sobre fantasmas y monstruos para aliviar la tensión, pero pronto se dieron cuenta de que algo estaba mal. Las luces de sus linternas comenzaron a parpadear y las sombras parecían moverse por sí mismas. Emily comenzó a sentir una presencia invisible a su alrededor y le susurró a Sarah que no se sentía cómoda en ese lugar. Pero Sarah, decidida a mantener la fachada valiente, trató de calmarla diciendo que todo estaba en su cabeza. Mark y Michael también notaron que algo extraño estaba sucediendo, pero ninguno de ellos estaba dispuesto a admitirlo. La noche avanzó, y el ambiente en la cabaña se volvió más opresivo. Los amigos comenzaron a escuchar susurros incomprensibles en los rincones más oscuros de la casa. Las puertas se abrían y cerraban por sí solas, y los objetos se movían sin explicación. Cada vez que apagaban sus linternas, parecía que la oscuridad cobraba vida. Mark, el escéptico, finalmente comenzó a sentir un escalofrío recorriéndole la espalda y admitió que algo no estaba bien. A pesar de sus protestas iniciales, el miedo comenzó a apoderarse de todos. Decidieron irse, pero cuando intentaron abrir la puerta, se dieron cuenta de que estaba sellada por completo, como si algo estuviera impidiéndoles salir. El pánico se apoderó de ellos mientras luchaban por abrir la puerta. Emily comenzó a gritar, pero su voz se desvaneció en el aire, como si el sonido no pudiera escapar de la cabaña. La temperatura en la habitación descendió drásticamente y sus alientos se convirtieron en nubes de vapor en el aire frío. Fue entonces cuando una voz susurrante y malévola llenó la habitación, riéndose burlonamente de su miedo. Sarah, Michael, Mark y Emily miraron a su alrededor en busca de la fuente de la voz, pero no podían ver nada. Estaban atrapados en una pesadilla de la que no podían escapar. La voz habló con ellos, revelando oscuros secretos de sus vidas, miedos profundos y deseos ocultos. Cada palabra era como una cuchilla afilada que cortaba sus almas. Se dieron cuenta de que estaban atrapados en un lugar donde sus peores pesadillas se hacían realidad. Los amigos intentaron resistirse al horror que los envolvía, pero la cabaña parecía tener un poder oscuro e insondable. Los relojes en sus muñecas comenzaron a girar hacia atrás, como si el tiempo mismo se estuviera deshaciendo. Era como si estuvieran atrapados en una dimensión retorcida donde las leyes de la realidad ya no se aplicaban. La voz continuó torturándolos, recordándoles sus errores y sus pecados. Las paredes de la cabaña comenzaron a sangrar, y las sombras se convirtieron en figuras retorcidas que se arrastraban por el suelo. La locura se apoderó de ellos mientras luchaban por comprender lo que estaba sucediendo. Las horas se volvieron interminables y el grupo de amigos perdió toda noción del tiempo. Parecía que habían estado atrapados en la cabaña durante una eternidad. La voz siguió burlándose de ellos,
prometiendo liberarlos si cumplían sus deseos más oscuros. Pero cada vez que intentaban resistirse, el horror se intensificaba. Finalmente, cuando estaban al borde de la desesperación, la voz habló de nuevo, diciendo que los liberaría a cambio de un sacrificio. Los amigos se miraron entre sí, sabiendo que no tenían otra opción. Cada uno ofreció algo preciado de su pasado, un recuerdo querido, un sueño olvidado. El sacrificio fue aceptado, y la voz se rió de nuevo, pero esta vez con una risa triunfante. Las paredes de la cabaña comenzaron a temblar y a crujir, y la puerta finalmente se abrió. Los amigos salieron corriendo, dejando atrás la cabaña maldita y el horror que habían experimentado. Cuando finalmente regresaron a la seguridad de la civilización, se dieron cuenta de que habían cambiado para siempre. Sus recuerdos habían sido borrados y sus almas habían sido marcadas por la oscuridad. Nunca más serían los mismos. La cabaña de Blackwood permaneció en pie, pero nadie más se atrevió a acercarse a ella. La leyenda de la casa maldita se hizo más fuerte que nunca, y el pueblo la consideró un lugar prohibido, un recordatorio constante de la oscuridad que se oculta en las sombras. A lo largo de los años, las historias sobre la cabaña de Blackwood se transmitieron de generación en generación. Se convirtió en un lugar donde los valientes se aventuraban en busca de emociones, pero pocos regresaban, y los que lo hacían no volvían a ser los mismos. La cabaña se convirtió en un símbolo del mal en Blackwood, una presencia ominosa que llenaba a todos de terror. Nadie sabía quién o qué habitaba en su interior, pero todos sabían que era mejor no descubrirlo. El grupo de amigos que había pasado esa horrible noche en la cabaña de Blackwood nunca habló de lo que realmente sucedió. Cada uno llevaba las cicatrices invisibles de esa experiencia y sabían que nadie les creería si intentaban contar la verdad. Los años pasaron, pero los amigos nunca pudieron dejar atrás lo que habían vivido. Las pesadillas los perseguían por la noche y los recuerdos de la voz burlona y las sombras retorcidas los atormentaban constantemente. Un día, Mark, el escéptico del grupo, recibió una carta en la que se le pedía regresar a la cabaña de Blackwood. La carta estaba escrita en una caligrafía antigua y parecía haber sido enviada desde el pasado. La voz de la cabaña le decía que había llegado el momento de cumplir su parte del trato, de entregar un sacrificio. Mark, aterrado pero sintiéndose obligado a enfrentar su pasado, decidió regresar a la cabaña. Les explicó a Sarah, Emily y Michael lo que estaba sucediendo y les pidió que lo acompañaran. A pesar de su miedo, no podían permitir que Mark enfrentara el horror solo. Cuando volvieron a la cabaña, encontraron la puerta abierta, como si estuviera esperando su regreso. La cabaña parecía igual que la última vez que la habían visto, pero el aire estaba cargado de una presencia maligna. La voz susurrante comenzó de nuevo, recordándoles sus promesas y exigiendo su sacrificio. Los amigos sabían que no tenían más opción que cumplir con su acuerdo. Uno por uno, ofrecieron sus recuerdos y sueños más queridos a la entidad oscura que habitaba la cabaña. Cada sacrificio se sintió como un corte en el alma, como si estuvieran perdiendo una parte de sí mismos. Cuando el último sacrificio fue hecho, la voz se rió de nuevo, una risa que parecía llenar la cabaña. Pero esta vez, la entidad estaba satisfecha y les permitió irse. La puerta se abrió y los amigos salieron de la cabaña, exhaustos y destrozados. Regresaron a sus vidas, pero ya no eran los mismos. Los recuerdos y sueños que habían entregado nunca regresaron. Mark, Sarah, Emily y Michael vivieron el resto de sus vidas con un vacío en sus corazones, una sensación de pérdida que nunca pudieron llenar. La historia de la cabaña de Blackwood se convirtió en una advertencia para todos aquellos que se aventuraban en lo desconocido, un recordatorio de que a veces es mejor no desafiar lo que yace en las sombras. Y, mientras la cabaña permaneciera en pie, la oscuridad continuaría esperando en su interior, lista para reclamar a aquellos que se atrevieran a entrar en su mundo retorcido y aterrador. Síguenos para más historias y relatos oscuros.